Tuvimos la enorme suerte de conocer a Mar el año pasado, un poco más adelante de esas fechas. Estábamos peregrinando hasta Santiago, desde Sarria. Y solo en el último día, en el desayuno del último día, nos dijo que era una veterana luchadora por la tierra. Muy discreta ella. Después entramos en Google y resulta que estaba predicando a los parlamentarios de toda España, allí, hablándoles de la necesidad de cuidar nuestra amada madre tierra. Y después entrábamos en otro vídeo y resulta que estaba con los grandes, con círculos de empresarios y de profesionales. Y dijimos, pues bueno, hay que traer a Mar a Artaza. Y después del Parlamento de Madrid a Artaza. Sí, sí. Y Mar dijo, sí, voy a ir muy a gusto además a Artaza, dijo, ¿verdad? Claro que sí. No, no, párate. Como decíamos, Mar es una veterana ecologista, lleva 30 años en 3 WF. Dos W, WWF. que es World Wide Fund for Nature, o sea, Fondo Mundial para la Naturaleza, pero bueno, en español antes nos llamábamos ADENA, que lo conoceréis, pero nos tuvimos que ir cambiando el nombre porque pertenecemos a una organización internacional que es esta, la de WWF, y entonces la gente no nos relacionaba con lo que se hacía afuera. Y bueno, sabéis que el medio ambiente está todo interrelacionado. Nosotros, de hecho, tenemos nuestro programa, está muy alineado con el programa internacional y queríamos también pues, ser una gran familia. El nombre es un karma, porque esto de llamarte WWF en castellano es muy difícil, pero bueno, es nuestro nombre. Claro que sí. Y es la del oso panda, que seguramente por ahí nos conoceréis más. Claro que sí. 2 W. Feliz, 2 W. Muy bien. Mar es bióloga, lleva 30 años en La Brecha, y añadir también que en el año 2011 conoció al maestro Tinatán y entró en la sanga, y además nos ha comentado como anécdota, fue la chofer del maestro Tinatán en su desplazamiento por Madrid. No tuvo una comunicación muy fluida porque él hacía silencio, pero ella fue la que le acompañó por todo Madrid. Aquí decimos milla esker, gracias de todo corazón, Mar, por haber venido aquí a este pequeño rincón de Navarra, y estamos deseosos de escuchar todo lo que nos vas a contar. Como ya sabéis, Mar va a hablarnos evidentemente del gran problema de la crisis planetaria del cambio climático, y nos va a dar las pautas de cómo de alguna forma podemos hacer frente en nuestra vida cotidiana a este gran mal que nos aqueja. Eskerrik asko, Mar, de todo corazón, en nombre de la organización. Pues muchas gracias, Koldo, y para mí es un honor estar aquí, estar con tantas personas que cada uno de nosotros estamos de alguna manera también luchando por un mundo mejor, ¿no? Entonces, para mí, la invitación que me hizo Koldo, vamos, no lo dudé ni un momento y dije, por supuesto que sí, allá voy. Estoy aprendiendo mucho de los días que he estado compartiendo, tanto en las actividades directas como bueno, pues luego en conversaciones que he ido teniendo, así que estoy encantada. Y quiero empezar con unas palabras del maestro Thich Nhat Hanh, porque la protección de la naturaleza no es solamente cuidar las plantas, los animales y el entorno, sino que nosotros somos parte de la naturaleza, y es bueno empezar recordando eso. Y hay unas palabras muy hermosas del maestro y las voy a leer, son cortitas, pero además es de un libro que se llama Un canto de amor a la tierra. Así que el maestro empieza y luego continuaré yo. El medio ambiente no está fuera de nosotros. Nosotros somos el medio ambiente. Lo que necesitamos es una transformación de nuestra conciencia, nuestras ideas de felicidad y nuestro estilo de vida.
Si miras profundamente hasta experimentar la conexión que te une a la tierra, te embargarán la admiración, el amor y el respeto. Cuando te das cuenta de que la tierra no es solo el entorno que te rodea, te sientes motivado a protegerla como te proteges a ti mismo, porque no hay ninguna diferencia entre la tierra y tú. El verdadero cambio solo ocurrirá cuando nos enamoremos del planeta. Solo el amor puede enseñarnos a vivir en armonía con los demás y con la naturaleza. Bueno, pues dicho esto, yo he organizado así un poco mi exposición en 4 bloques y quiero también que sea interactiva. Entonces va a haber en algunos momentos en los que pretendo que lo hagamos entre todos. Lo primero que voy a contar es, bueno, qué es lo que está pasando. Me voy a centrar más en los temas de cambio climático y energía, aunque bueno, pues todo está interrelacionado, como hemos dicho. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué tenemos nosotros que ver con todo esto? Esta es la parte que quiero que luego hagamos de una manera interactiva entre todos. Si hay remedio y cómo podemos ser parte de la solución. Bueno, pues para el primer bloque de qué está pasando, supongo que sabemos todos que estamos viviendo no solamente en cambio climático, sino en una emergencia climática. De hecho, hemos oído a los jóvenes, además, que durante los últimos años nos lo han recordado, y nos lo han recordado incluso, bueno, pues haciendo manifestaciones. Hemos visto a esta niña sueca que iba a todas partes, ella sí que hablaba con los parlamentarios de todo el mundo, iba a las cumbres del clima y recordaba que estamos poniendo en peligro su presente y su futuro. Y eso es muy bueno también, ¿no? Que las generaciones que vienen con esa energía nos lo recuerden, porque también lo que nos pasa es que a todos nos cuesta cambiar mucho, y entonces bueno, estamos muy habituados a seguir haciendo lo mismo, pero los jóvenes que vienen mucho más frescos nos recuerdan que no, que hay una emergencia climática. Quizás con la emergencia sanitaria, con todo esto que hemos estado viviendo, pues a lo mejor ha quedado en un segundo plano esta información, estas noticias, etcétera. Pero yo quiero recordaros un poco algunos datos de lo que está pasando, y es que los fenómenos climáticos extremos siguen cada vez, son más frecuentes y son más intensos. Nosotros ya se está viendo cómo es cuando llueve de una manera más torrencial, y eso genera unos impactos, y luego también puede haber sequías más prolongadas y las olas de calor son cada vez más frecuentes. Todavía en los países desarrollados, pues bueno, nosotros lo sufrimos, lo podemos sufrir, pero esto no genera un impacto social de la categoría que genera en otros países. El cambio climático además exacerba la desigualdad, porque aquellos países y aquellas comunidades que son los menos responsables del problema son los que más están sufriendo los impactos de manera directa. A mí me conmovía, he ido a algunas reuniones de las Naciones Unidas, las cumbres del clima y tal, y lo que más me conmovía era cuando los representantes de los países africanos les increpaban a los de los países desarrollados que no era cuestión de seguir prolongando y de llegar a acuerdos y de que cuánto reducimos en porcentaje de ponerlo coma, sino que es que su gente se les estaba muriendo. Hemos tenido cumbres donde existían, bueno, pues tifones que eran muchísimo más intensos, y la gente de Filipinas nos lo estaba recordando y nos ponían incluso imágenes de lo que estaba pasando. Y en África, cuando hay sequías prolongadas, es que lo que supone es que la gente se muere de hambre directamente, porque aquí nuestros agricultores afortunadamente tienen seguros, bueno, pues lo pasan mal, hay malas cosechas, pero no nos morimos de hambre, y en estos países sí. Entonces además también es que exacerba las desigualdades, porque los que menos responsables son los que más están sufriendo los problemas de manera directa. ¿Qué es lo que ahora mismo ya parece que los países desarrollados estamos empezando a tener más conciencia? Pues porque ya los impactos también nos están llegando.
porque ya se están viendo qué es lo que está pasando en Estados Unidos con las grandes inundaciones, con las sequías prolongadas en Australia, qué nos está pasando, ¿no? Y en España también no se hace todavía el vínculo directo, porque claro, te dicen, es que el cambio climático, cuando hay una inundación, bueno, ¿cuánto de eso es cambio climático o cuánto no? ¿Se puede atribuir de manera directa al cambio climático? Y los meteorólogos son cautelosos y dicen, hombre, 100% no podemos decir que esta inundación o estas lluvias extremas sean debidas al cambio climático, pero lo que sí es atribuible, porque eso ya hay registros además a lo largo del tiempo y en distintas zonas del planeta, es que el cambio climático exacerba la intensidad y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. ¿Por qué, por ejemplo, el tema de las lluvias torrenciales? Porque si el agua está más caliente, entonces se evapora mucha más agua y cuando esa agua cae de los mares y al caer, pues los fenómenos de gota fría, que es cierto que siempre ha habido fenómenos de gota fría, pero ahora son más intensos, incluso se pueden dar gotas frías en periodos en los que no había gotas frías, y eso sin irnos más allá de nuestras fronteras, digamos, ¿no? Y también quiero comentar una cosa, porque claro, hay gente que dice, bueno, cambio climático hay, pero esto, ¿quién dice que es de la acción del hombre? ¿Cuánto de este cambio climático es atribuible a la acción humana? Entonces esto es lo que se lleva estudiando desde el año 88, que fue cuando los científicos empezaron a decir, bueno, está habiendo un aumento global de las temperaturas, y digo global, y eso es muy importante, porque claro, cuando decimos que hay que mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 1,5 grados, nos parece que eso es, dice, pero si en un día te varía la temperatura 10 grados, te varía 15 grados, y de unos sitios a otros, claro, pero no es lo mismo, porque lo que impacta en el sistema climático es este aumento de la temperatura global, porque eso desestabiliza el clima. El clima es un sistema muy complejo y cuando eso se produce es cuando se generan estos fenómenos climáticos extremos que he comentado. Pero ¿cuánto de esto es atribuible a la actividad humana? Bueno, pues entonces se hicieron, como ya hay ordenadores muy potentes, se tienen registros también, incluso registros indirectos por los hielos, que se pueden hacer catas en los hielos y ver cómo estaba, qué ha pasado a lo largo del tiempo. Se pueden también por los árboles, por los anillos de los árboles, como esto. O sea, por mediciones directas e indirectas se pueden hacer unas simulaciones de, bueno, qué es lo que ha pasado con la temperatura en la Tierra, y sí, es verdad que la temperatura no es estable, siempre ha variado. El problema del cambio climático actual es que con la revolución industrial los gases de efecto invernadero que estamos vertiendo a la atmósfera, que son consecuencia de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, están creando en poco tiempo unos gases de efecto invernadero que entonces están haciendo que estas oscilaciones que la Tierra tenía de aumento de temperatura las están comprimiendo en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, de hecho, las gráficas sí que es cierto que hay aumentos de temperatura y bajadas de temperatura, pero en la actualidad estamos en un aumento mucho más pronunciado que lo que por fenómenos naturales se haría. Entonces, se han hecho se ha solapado qué es lo que sería esperable de aumentos de temperatura solamente con cuestiones naturales, con la dinámica natural, y se hacen unas gráficas. Y no corresponden exactamente a las gráficas que serían esperables solamente por aumento de temperatura natural. Cuando se solapa a esa gráfica, ¿qué es lo que correspondería por las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera que estamos lanzando desde la revolución industrial, que fue 1870 por ahí? Pues entonces ahí sí que hay una correlación casi absoluta entre eso y el aumento de temperatura, y por supuesto hay correlación con el CO2 y el metano, que son los principales gases de efecto invernadero que lanzamos a la atmósfera. No sé si hasta ahora más o menos está... Vale. Entonces,
¿qué es y por qué se está produciendo esto? Ya he dicho el tema de las emisiones. El cambio climático, el 80% de las emisiones son producidas en el sector energético. El sector energético porque, como he dicho, por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. Entonces, es necesario hacer un cambio de modelo energético. Eso es imprescindible y eso ya creo que no está ni siquiera cuestionado. Lo que sí claro, lo que cuestionan y lo que intentan evitar son sobre todo los productores de fósiles y aquellos países también donde su economía es todavía basada en los combustibles fósiles, intentan ralentizar el proceso, o sea que ya se asume, pero bueno, sí, tendremos que hacer algo, tal, pero es un poco como la gallina de los huevos de oro. Yo tengo mi gallina y yo quiero explotarla al máximo, claro, no. Bueno, pues eso es lo que se supone que se tiene que negociar y acelerar, y por eso se reúnen en las cumbres en las cumbres del clima. A ver, ¿qué más? Sí, entonces, además de reducir las emisiones, que pasa ineludiblemente por un cambio de modelo energético, necesitamos también lo que se llaman los sumideros, es decir, lo que impacta en este aumento de temperatura global son los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera, pero eso se produce no solamente porque tú emitas, sino también hay la absorción de CO2, porque sabéis que, por ejemplo, que las plantas para crecer absorben CO2, entonces son un sumidero muy importante. El cambio de uso de suelo, por ejemplo, de arrasar bosques, etcétera, pues también es una causa muy importante del cambio climático, y en algunos países, por ejemplo, países tropicales, las zonas, los países amazónicos, etcétera, quizás su mejor contribución que pueden hacer a la lucha contra el cambio climático es proteger los bosques. Y en todas partes tenemos que protegernos los bosques, no solo por muchos servicios que nos dan, pero entre otras cosas porque los bosques absorben CO2 que nos protege del cambio climático, disminuyendo las emisiones. Y no solamente los bosques, los mares, unos mares en buen estado, las algas, son también de lo que más absorbe CO2. Entonces necesitamos tener nuestros bosques y nuestros mares en buen estado, para que así tengamos una capacidad mayor de absorción y podamos, pues, disminuyendo las emisiones y aumentando las absorciones, los gases de efecto invernadero irán disminuyendo. Y lo que la ciencia nos dice, que ahora os voy a hablar también del panel intergubernamental de cambio climático, que lleva desde el año 88 pues haciendo estudios cada 7 años de qué es lo que está pasando, cómo va evolucionando y el cambio climático, lo que nos dicen es, y ellos hacen estudios que son como compendio de todos los estudios que se hacen y que se publican en temas de cambio climático. Es decir, este panel, aparte de, por supuesto, está formado por científicos, pero esos científicos no solamente publican sus cosas y esas recomendaciones las hacen con sus propios datos, sino que tienen el mandato de revisar todo lo que se publica en temas de cambio climático y incluso responder a los autores, y con eso elaboran una serie de conclusiones. O sea que cuando escuchéis el informe que ahora está a punto de salir ya, el 6º informe de evaluación del IPCC, estos informes están ya de alguna manera por científicos de todo el mundo, avalados, corroborados. Claro que puede haber otra gente que está diciendo eso no es cierto, qué tal, y están en su derecho, y seguramente que habrá científicos que hayan hecho sus propias estimaciones, sus propios estudios, y que no les sale eso. Pero, como os decía, lo importante no es lo que aparezca en temas de cambio climático a nivel local, sino el impacto que se produce es por la media y lo que pasa en todo el mundo. Entonces, por eso este panel tiene que ser un panel intergubernamental de cambio climático, porque además intervienen también todos los gobiernos, tienen luego que se produce, aparte de todos los informes que son tochos,
específicos de recomendaciones, que hay uno sobre los impactos físicos, otro sobre mitigación, medidas, qué es lo que se puede hacer para combatir el cambio climático, otro sobre medidas de adaptación, hacen un informe resumen que son a los responsables de políticas con recomendaciones para que eso se haga. O sea que, en principio, la estructura está montada para que realmente se pueda llegar a acuerdos. ¿Por qué hay que llegar a acuerdos en temas de cambio climático? Porque lo que afecta al clima no es a nivel local. O sea, tú puedes, por ejemplo, los temas de contaminación de ríos, obviamente tienes un río, incluso aunque sea el Amazonas, pero tú el Amazonas lo puedes tratar de manera local y puedes establecer soluciones locales. En el tema del cambio climático no, que los gases que se emiten en un país, como os he dicho antes, están afectando a otros muy lejanos, y entonces lo que se necesita son reducciones de gases de efecto invernadero. Y lo que la ciencia nos dice, y hay un informe especial del IPCC para quedarnos por debajo de un aumento de temperatura global de 1,5 grados, como digo, global, se necesitan reducciones de emisiones del orden a nivel mundial entre un 45 y un 65% y un 60% para 2030 respecto a 2010, y para el año 2050 que tengamos emisiones netas cero, es decir, que lo que emitamos sea posible absorber por los sumideros. Por tanto, tenemos que reducir muchísimo en las emisiones y aumentar los sumideros. Esto es lo que dice la ciencia. Dicho eso es una tarea de una magnitud muy grande. O sea, estamos ante un reto grandísimo. ¿Y por qué se está avanzando tan poco? Pues, como os decía, hay muchos intereses para ralentizar el tema. Pero esos intereses, lo que podemos hacer, y como ahora vamos a ir a esa segunda parte de qué podemos hacer cada uno, es, por supuesto, hay que crear el marco. El marco este político tal, más o menos por lo que os he contado, o sea, no es perfecto. En todas las cumbres yo las sigo, antes iba a ellas y desde hace años que ya se pueden seguir por internet, las sigo por internet, y en todas, cada vez que hay una cumbre, la última fue en 2019 en España, que no sé si lo escuchasteis, pero que vinieron de todo, y fue en Madrid, estuvimos ahí, siempre salimos decepcionados porque el problema es de tal magnitud que cuando escuchas al final las recomendaciones que dan, nunca están a la altura, siempre se quedan muy, muy por debajo. Entonces tenemos que seguir empujando, pero esa es una parte. Pero hay otra parte que es que cada persona, y aquí me vuelvo al texto que he leído al inicio, nos concienciemos de qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer, tanto a nivel personal y colectivo, para contribuir, empujar y acelerar esto. A lo mejor desde aquí, claro, cuando yo hablo a los representantes políticos, y yo hablo a la gente del Parlamento español, ellos tienen más capacidad, claro que sí, y entonces les estoy exhortando, y además les hablo de su legado, de que esto es el mejor legado que pueden dejar a sus hijos, todo eso. Pero no solamente ellos son los que tienen capacidad de influencia. Si cada uno de nosotros también empezamos, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, también podemos hacerlo. Entonces, no os voy a cargar a vosotros con la responsabilidad del tema, pero sí vamos a hacer, me apetece por lo menos intentarlo, un ejercicio de que entre todos veamos qué tenemos nosotros. Vamos a centrarnos en el tema de la energía, porque creo que aunque luego hay muchos más impactos, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con las emisiones de cambio climático y por tanto con la energía? Y para eso es más fácil que hagamos un ejercicio. Vamos a examinarnos a lo largo de un día qué pasa, cómo utilizamos nosotros la energía, o cuál es nuestra influencia, porque no solamente es el ahorro energético, que ahora vamos a ir con ello, sino qué más podríamos hacer en el tema de la energía. Entonces ahora a mí me gustaría que empezáramos con el sonido del despertador. El despertador suena y a partir de ahí
que vayáis diciendo cada uno cómo se os ocurre que desde que ponéis un pie, o ponemos un pie para levantarnos, qué impactos estamos teniendo. Porque ser consciente de eso, claro que tenemos, o sea, la vida impacta de alguna manera, entonces, pero ser consciente de eso es lo que nos va a permitir después el ver cómo podemos contribuir. Entonces está el micrófono por ahí y vamos a ver. Suena el despertador y nos levantamos. El despertador. Ser de cuerda. Buena. Ese es el primero, luego ya. Claro que sí, venga, esa es la primera. No le hagas caso, que es un robot. No, yo tengo de cuerda. No, yo no quiero. En vez de pilas, de cuerda. Un gallo. En el campo por poner un gallo. Bueno, pero luego, después de eso. Venga, ¿quién da más? Levanto y lo que hago es ir a la ducha. Ir a la ducha, abrir los grifos, más o menos se templa enseguida y una vez que me he mojado lo cierro y me jabono. Claro. Y luego lo abro para aclararme otra vez. ¿Y de dónde proviene ese agua y esa energía para calentar? Con el gas. Gas natural. Vale. Gas natural, sí. No lo apagues, no te laves, no te laves. Yo me ducho con agua fría para no gastar. Yo me he dicho los simpáticos. Yo hace mucho tiempo que he leído que los españoles nos duchamos demasiado. Que hay que ser un poco más guarros. Porque, a ver, ¿por qué nos tenemos que duchar 3 veces al día, o 2, o 1 cada día? No creo que sea necesario, ni que la piel, ni que sea bueno para la piel. Entonces, bueno, en contra de opiniones muy cercanas, pues yo no me ducho todos los días. Igual hay días que sudo mucho y me ducho 3 veces, pero lo demás no. Bueno, no tenemos que quedarnos solo en la ducha, después de ducharnos salimos de la ducha, salimos de la ducha. Yo cuando me despierto por la noche para ir al baño, no enciendo las luces, porque me gusta hacer la gallinita ciega de pequeña. Pero sí que lo que hago por la mañana es lo primero, asomarme a la ventana a ver qué día hace. Y yo soy de las que me ducho 3 y 4 veces al día. Pero con agua fría. Con agua fría, casi siempre. Bueno, a ver, por aquí he escuchado algo más después una vez lo que has dicho del desayuno. Pues yo no uso microondas ni nada, o sea, caliento agua caliente y luego pues hago el café, pero hago el café igual para 4 o 5 días y lo tengo ahí y caliento la leche, tuesto las tostadas y ya está. Bueno, ¿y el café de dónde viene? El café viene, lo suelo comprar siempre ecológico, ¿sabes? De Sudamérica. ¿Viene de Sudamérica? Sí, o de... sí. ¿Y cómo se transporta desde Sudamérica hasta aquí? Pues ya. Avión. Ahí está. Aviones. Bueno, seguimos. Yo, por ejemplo, lo único que hago es ir a trabajar. Me levanto, cojo el coche, 120 kilómetros, ir y volver, y gasto 18 kilovatios hora de energía, 3 veces lo que consumo en todo el día en mi casa con todos los aparatos que sea. Solo para desplazamiento. Tsunami en Tahití. Estás produciendo tsunamis por ahí. Sí, pues yo soy así de consumidor, tengo caldera de pellets y gasto energía en desplazamiento un montón. Claro. Y 100 kilómetros de coche son 40 y pico kilovatios hora de energía de combustibles fósiles o 15 kilovatios hora de eléctrico. Entonces, el tema es que somos unos consumidores de energía natos y hemos tenido mucha energía, hemos quemado en 200 años todo el petróleo que se ha formado en millones de años de la Tierra. Creo que la Tierra para nosotros, o sea, nosotros no somos nada para la Tierra, que llevamos 4.900 millones de años. O sea, la Tierra lleva aquí, y el cambio climático, se puede decir cambio climático, pero es aumento de temperatura. Pero hay fases con muchísima más temperatura en la Tierra,
con muchísimos gases invernaderos mucho peores que los que hay ahora. Hemos recibido una Tierra de una forma que la que nos podemos mover y vivir bien, pero que realmente hay que cuidarla, claro, porque es donde estamos viviendo, pero sí que nos la estamos cargando, eso está claro. Pero por nuestra conducta. Y somos nosotros, eso, directamente somos los que estamos provocando el desequilibrio de la Tierra, porque hemos alterado a la Tierra. Y para la Tierra, ya te digo, ella va a seguir ahí. O sea, vino un meteorito, se creó ahí una nube inmensa. Creo que bajaron 5 grados centígrados la temperatura media de la Tierra. En ese momento se creó una especie de nube y era medio no glacial, pero se bajó mucho la temperatura y así. La última glaciación fue así. Bajó solo con unos grados medios o sea, con unos pocos grados de temperatura media que baje o que suba, que nosotros la estamos subiendo, puede provocar un desequilibrio de la leche. Entonces, bueno, los datos son esos, ¿eh? O sea, yo para conducir o para eso, nuestros hábitos son destructores energéticamente. O sea, no tenemos esa energía para seguir funcionando. Estamos a niveles, es que no hay. Que el pico del petróleo ya se ha acabado, tenemos gas, hay muchas cosas. Si vas al carbón ya sabes que crea todavía más efecto invernadero. O sea, bueno, eso es lo que digo yo, porque sí, me parece muy bien lo del café, lo de la ducha, que gastamos mucha energía, pero ya solo con movernos, el particular, una persona particular, lo que supone. Yo trabajo montando placas fotovoltaicas. Y yo me muevo todos los días y gasto un montón de energía solo para eso. Pero te digo que y las placas de bloque, lo que te da la placa del coche es 0,5 de lo que vas a necesitar para el coche. O sea, no hay energía para eso. Bueno, sí, eso, pero quiero decir que mucha gente dice eso, la placa y pon un coche con placas. ¿Para qué vas a poner un coche con placas si los coches que están montando ahora están montando con una autonomía y tienen 40 kilovatios hora de energía de capacidad de la batería mínimo, 40 kilovatios hora? Que en mi casa estoy gastando 5 kilovatios hora al día. O sea, es mucha la energía que necesitas un coche para moverte. Necesitas 15 kilovatios hora de energía para que recorrer 100 kilómetros. O sea, hay muchísimas cosas, o sea, estamos haciendo muy mal el tema ese, y yo primero, yo me voy a trabajar a Iruña, ¿no? Dices, y luego voy a Tudela encima, voy a Iruña y luego me bajo a Tudela a poner placas o a Lesaca, que ahora como está el autoconsumo está por todos lados, pero bueno, es un Totalmente de acuerdo, y además lo que has dicho es muy importante, que cuando hablamos de cambio climático y que nosotros somos solamente una especie, sí. Y lo que pasa es que cuando estamos diciendo que tenemos que poner solución a esto, o sea, si la especie humana se extingue, a la Tierra no le pasa nada. No le da igual. No le pasa nada, pero somos nosotros los que nos preocupa por egoísmo o por supervivencia de especie. A los dinosaurios nadie nos importa que se fueran, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí estuvieron, sí, a los que les gustan, pero... Claro, pero mientras, la Tierra... mientras estemos en la Tierra y mientras vivamos en ella, podemos hacer también todo lo posible para que nuestra huella sea la menor posible. Y lo que decías del transporte, por supuesto, el 27% de las emisiones en España se deben al sector transporte. Es el principal sector emisor, es más emisor que el sector industrial, que el sector agrícola, que el sector residencial, es el mayor emisor. Y ahora mismo también lo que... el transporte es algo que hay que abordar, y que hay que abordar de una manera multisistémica. O sea, no se puede simplemente cambiar de vehículo de combustión a vehículo eléctrico y creer que con eso estamos solucionando el tema del transporte, porque lo que hay también que tenemos que repensar el modelo de movilidad, el modelo de ciudades, de que tengamos que vivamos en un sitio, tengamos que ir a comprar a otro, por supuesto que si instalas placas tendrás que ir a donde tengas que instalar las placas, pero hay muchas personas que nos desplazamos y que no tendríamos por qué, porque si viviéramos más cerca de nuestro trabajo, o si también hay maneras de desplazarse que son pues compartiendo vehículo, que son muchas cosas que se están ya empezando a hacer. Y el tema del teletrabajo es una de las cosas buenas que ha traído la pandemia. El teletrabajo ha venido para quedarse y muchas empresas, la mía, yo ahora sigo teletrabajando, llevo desde el inicio de la pandemia, estamos teletrabajando, seguramente después del verano volveremos, pero ya no vamos a volver igual, porque mi jefe, que era muy reacio al teletrabajo, ha comprobado que trabajamos muchísimo, incluso más, yo trabajo más horas ahora, porque como no me tengo que desplazar, pues la hora que empleaba en desplazarme de ida y de vuelta, pues la dedico a trabajar también. Entonces es algo que el tema de la movilidad
totalmente de acuerdo que es el principal emisor y que hay que cambiar. Y por eso también cuando he dicho vamos a ver en un día, pues eso es lo que quiero, que veamos en un día qué es lo que hacemos, y el transporte, por supuesto, es el principal emisor. Pero vamos a ver más cosas, y ya os digo que no es como para echarnos piedras y decir, jo, no, es para que nos demos cuenta, porque luego vamos a ir a la parte de las soluciones, y vamos a ver entre todos también qué podríamos hacer, y esto es la inteligencia colectiva, es lo más importante, y además también lo que aprendemos mucho más entre pares, entre que nos vayamos contando cómo lo hacemos unos a otros, y de alguna manera también incluso aquí, cuando hablemos de comunidades energéticas y tal, pues ojalá sea esto el núcleo para que salga una comunidad energética, por ejemplo. Sería sería el mayor éxito que se podría tener de una conferencia que yo haya dado aquí o en el Parlamento, es que de esto salga algo concreto, de crear algo entre todos que contribuya a la solución, que por supuesto va a ser parte de la solución, que no somos los principales responsables, y hay gente que toma decisiones y que tiene mucha más responsabilidad, vale, pero si nosotros hacemos nuestra parte, vamos a tener también además como el poder personal para pedir a otros que hagan la suya. Pero tenemos que empezar haciendo la nuestra, porque si nosotros despilfarramos energía, si no, luego le estamos pidiendo a los empresarios, a los políticos que ellos hagan su parte cuando no hemos hecho la nuestra, pues vamos a empezar haciendo la nuestra. Y por eso es por lo de un día. Y estamos todavía yendo al trabajo. Hemos empezado por la mañana y vamos al trabajo. Y más bueno, cosas. esa es mi mayor contribución. Claro, claro. Yo es donde más gasto ahí. Sí. Estoy gastando más gasolina ahora para eso que para calentar mi casa. Claro que sí. Para que otros ahorren. Estás colaborando para que otros ahorren. Hombre, porque energía. tengo un trabajo que aporta luego en otro lado, ¿no? Neutraliza claro. Están haciendo compensación de emisiones, que también es una de las cosas que se hacen, compensación de emisiones. Lo que tú gastas, los otros desgastan. Sí. Bueno, yo por ejemplo ahora después de levantarme, ducharme, todo eso, me voy al supermercado a comprar. Y entonces, ¿qué hago? Compro productos, yo que vivo en Canarias, que se cultivan aquí. Todo el transporte de llevar a Canarias todos esos productos que no son locales, pues se están emitiendo un montón de gases, ¿no? Entonces, pues comprar productos locales, ir a comprar productos de la gente del local, que no tengas que transportar, eso sería una solución para eso. Comer lo local, no querer comer cosas, o aquí en la península querer comer frutas tropicales que vienen de Canarias, por ejemplo. A ver, más cosas. Climatización. ¿Cómo calentamos o enfriamos nuestras casas? ¿Alguien tiene? O sea, seguro que todos climatizamos nuestras casas. Entonces, claro, para calentar. ¿Y qué normalmente es gas natural? ¿Son estufas de pellets? ¿Cómo lo hacéis? Así. ¿Alguna persona que quiera compartir su experiencia? O a lo mejor alguien tiene instaladas placas solares, que también las placas solares térmicas, yo tengo en mi casa una, no es para calefacción, pero sí para el agua caliente. ¿Cuántos tenemos agua caliente solar? Bueno, a lo mejor aquí no sé, seguro que también los meses de verano sí. Yo me instalé un panel solar en mi casa hace ya 30 años, lo tengo, bueno, súper amortizado, vamos, y sigo funcionando. Tengo que hacerle una revisión simplemente ya al contenedor del agua, porque ya de tantos años se me ha erosionado un poco, pero funciona muy bien, y sin embargo hay muy poca gente que se haya instalado paneles solares en su casa, ¿no? Paneles solares para calentar agua, y en algunos países sí que lo tienen más desarrollado, pero en España todavía estamos muy en mantillas. Y luego ya pasaremos al tema del autoconsumo, que es algo muy importante, que además en España bueno, sabéis que con el gobierno anterior puso el impuesto al sol, que era no solamente para no fomentar el autoconsumo, sino precisamente para desincentivar el autoconsumo. Os diré, en Alemania hay instalado, fijaros, Alemania, el sol que tiene comparado con España, tienen instalados el 27% de autoconsumo respecto a las energías renovables. En Italia, no, en Alemania es el 24%, Italia más, Italia tiene el 27%.
España tenemos un 3% de autoconsumo. Y casi toda la potencia de autoconsumo se ha instalado desde el 2019. ¿Por qué? Porque se creó una normativa, se quitó el impuesto al sol y se incentivó para que se instalara más el autoconsumo. Entonces, el autoconsumo es una realidad. El autoconsumo más o menos se amortiza, seguramente tú lo sabrás mejor, pero 6 años más o menos se amortiza la inversión. Y además existe autoconsumo colectivo y existe lo que se llaman comunidades energéticas. Las comunidades energéticas es que varias personas se unen y además son ellos las que gestionan su propia energía. Con el autoconsumo no solamente podemos, o sea, es rentable económicamente, como os decía, pero lo más importante para mí del autoconsumo es que nos convertimos en los hacedores, los productores de nuestra propia energía y por tanto democratizamos la energía, porque uno de los problemas que tenemos es la concentración de la energía todavía en muy pocos operadores, ¿no? Entonces ahora mismo ya sí, es verdad que están entrando más, pero es algo que nosotros podemos hacer. Pero tenemos que tener esa iniciativa ciudadana de juntarnos. Ahora mismo se puede hacer autoconsumo colectivo en un radio de 500 metros, o sea que ni siquiera tienen que ser los propios vecinos de tu propio edificio, sino a 500 metros tú te puedes poner de acuerdo con vecinos para compartir esa energía que se está produciendo. Incluso ahora mismo en los edificios de vecinos se requiere que haya 1/3 de los vecinos que estén de acuerdo, pero eso en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética hemos conseguido que se meta, que va a haber un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal para que ni siquiera tenga que haber ese tercio, sino que con unos cuantos vecinos que quieran instalarse autoconsumo, que puedan tener el derecho de instalárselo, por supuesto ellos lo pagan y ellos son los que luego pues reciben esa electricidad, ¿no? Entonces hay posibilidades. De los dinero europeo, que ahora es verdad que viene mucho dinero europeo, pero vamos a ver que ese dinero europeo se gaste bien. Y hay 900 millones para impulsar el autoconsumo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Eso se va a gestionar por las comunidades autónomas. La Comunidad de Navarra la verdad es que funciona bastante bien, es una de las pioneras en temas también de conservación de la naturaleza, fueron de los primeros que empezaron a instalar las energías renovables, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que hay esa posibilidad. Claro, tiene que haber esa iniciativa ciudadana para que cuajen estas comunidades energéticas. Y además esto, y sé que es un tema que os importa mucho y por eso también lo voy a sacar, cuanto más autoconsumo se haga, menos presión tenemos en el territorio para instalar las energías renovables. Pero antes de pasar al debate, que seguro que lo tenemos, es que entendáis que por mucho autoconsumo que se haga, podremos llegar como mucho como a un 20% para el año 2030, estoy hablando. Y es muy importante, claro, el tema del ritmo, es que es muy importante que se haga pronto, porque en el cambio climático el tiempo, cuanto más tardemos en hacer las soluciones, estamos emitiendo mucho más a la atmósfera, que además la permanencia de esos gases se quedan por tiempo en la atmósfera. Entonces se dice que, los científicos lo han dicho, esta necesidad de una reducción de las emisiones de entre un 45 y un 60% para 2030. Nosotros los ecologistas y informes científicos en España hemos dicho que España necesitaría reducir un 55% de emisiones respecto a 1990. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla un objetivo mucho menor, contempla un 23% de reducción de emisiones, o sea, y esa ley es la que también respalda el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que contempla ese mismo objetivo. Entonces, cuando el plan dice que se necesita para 2030 instalar 50 gigavatios de energías renovables, para nosotros se queda corto, porque eso está respecto a un objetivo de un 23%, mientras que necesitaríamos un 55%. Entonces, es cierto que el plan contempla estos 50 gigavatios, es cierto que hay presentados proyectos por 140 gigavatios, o sea, mucho más que el plan, pero eso no significa que sobren proyectos, porque si se instalaran más proyectos sería bueno. El problema de la instalación es que se haga bien y que se instalen en zonas de menor impacto.
hemos conseguido, con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se incluya un artículo donde se diga que las energías, que se tiene que hacer una zonificación de los terrenos, tanto a nivel nacional como luego a nivel autonómico, para que existan zonas de baja sensibilidad, de media y de alta. En las zonas de alta sensibilidad, que de ninguna manera se puedan instalar energías renovables, que se instalen prioritariamente en las zonas de baja sensibilidad, las zonas que estén ya más degradadas, más antropizadas, que estén cerca de zonas industriales, o sea, todo eso que se instalen ahí. Pero a lo mejor también hay que ir a las zonas de media sensibilidad, y entonces ahí es donde está el conflicto. Porque las zonas de alta sensibilidad, incluso aunque hayan presentado proyectos, los promotores no se van a instalar proyectos. O sea, ahí estamos tranquilos de que no van a pasar el estudio de impacto ambiental. En las zonas de alta sensibilidad, que son las zonas con espacios naturales protegidos, pero lo que pasa es que también alrededor de los espacios naturales protegidos sí que se pueden instalar. Sí. Gestionan lo de las zonas de alta sensibilidad, de media y de baja, son las autonomías. Las comunidades autónomas, sí. Entonces lo gestionan como les da la gana. Porque, por ejemplo, yo como he vivido y soy de Castilla y León, el Bierzo, donde yo he vivido, la comarca del Bierzo, sería de alta sensibilidad porque no está nada industrializado o poco, tiene parajes protegidos y, por ejemplo, le han dado como de baja sensibilidad, o sea que quieren implantar ahí, en esa zona, huertos solares inmensos, molinos de viento a tope, ¿no? Y se está luchando porque hay unas plataformas ya luchando contra eso, pero han marcado desde la Junta qué zonas son, entonces las marcan como les da la gana, porque luego la zona de, por ejemplo, de Valladolid, de toda esta parte, pues es como de alta sensibilidad, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, ¿me entiendes, no? Lo que te quiero decir. Sí. Que luego los mapas los hacen ellos como quieren, ¿no? Claro, una de nuestras peticiones también es que se revisen esas zonas y que se revisen con datos actualizados. O sea, todo, para vuestra tranquilidad, todos los espacios naturales protegidos van a quedar fuera, eso seguro. Otras zonas, hay que ver qué criterios se decide para incluirlas como de media sensibilidad o de baja sensibilidad, porque las de alta yo creo que esas no están en cuestión. Y eso es algo que ahora mismo se está viendo. Y otra cosa importante que nosotros hemos pedido es que exista participación pública. Es muy importante que los promotores, cuando vayan a instalar en una zona, no solamente tengan que negociar con la persona a la que le van a comprar el terreno, bueno, alquilar, porque no lo compran, pero a la que le van a alquilar el terreno, sino que también tengan que negociar con la población que pueda ser afectada. Y es muy importante también que la población reciba algún beneficio de esa instalación. Es decir, ahora el beneficio, por ejemplo, sí que lo reciben directamente los que alquilan, porque además lo alquilan, lo que tú decías de las solares, una hectárea de terreno agrícola te la pueden alquilar por ciento y pico euros, mientras que para instalar placas solares te pagan 1.500 euros. Entonces, claro, el propietario que tiene zona agrícola dice, le vienen a hacer la oferta y ellos están muy contentos, pero es cierto que a lo mejor el propietario que la alquila está contento, pero todos los vecinos que están alrededor, que ellos no reciben nada, tienen el mismo impacto, pero ni siquiera tienen ningún beneficio por ello, ¿no? Entonces eso también están pensando que tenga que haber de alguna manera un reparto, o sea, que de los beneficios que se generen en la central, no solamente, porque ya hay otro beneficio que es importante y es que van a impuestos, o sea, los ayuntamientos que tienen paneles solares instalados reciben muchos impuestos también, que eso es importante y que contribuye de alguna manera a que la población viva mejor, ¿no? Y sobre todo, si saben gestionar bien ese dinero, puede ser de dinero semilla para luego conseguir más dinero, por ejemplo, que para invertir en cosas, consiguiendo dinero europeo o dinero y más ahora que va a haber este dinero de los fondos Next Generation. Entonces,
esos beneficios sí están, pero que la población pueda optar a beneficios directos también. Entonces, ahora mismo también se está planteando una cosa que llaman, nos lo contaron el otro día en la Asociación de Productores de Fotovoltaica, que son los bonos garantizados. Y es que la gente de la zona pueda invertir en el parque solar, por ejemplo, y va a recibir de manera garantizada un interés, por ejemplo, de un 5%. Entonces eso, de alguna manera también, pues ya que tienes un impacto, porque lo estás teniendo, tienes ese impacto paisajístico, pero por lo menos que aparte de lo que el ayuntamiento reciba, pues puedas optar. O sea, hay que buscar maneras. Y por supuesto, vamos, para nosotros, y lo trabajamos, yo tengo con mis colegas de otros departamentos, pues estamos ahora mismo elaborando un papel de criterios lo más específico posible para presentarlos y que se tengan en cuenta a la hora de zonificación, porque el principal impacto de las energías renovables ahora mismo es la ubicación. Lo que sí, y eso sí que me he peleado incluso con mis colegas de WWF, lo que no aceptamos es que nos digan que se tienen que instalar menos. No se pueden instalar menos, hay que instalar muchas energías renovables, hay que instalar muchísimas, porque si queremos hacer ese trasvase del petróleo, que es lo que tú decías, que el transporte ahora mismo es el principal emisor y el transporte viene del petróleo. Y el petróleo tiene sus impactos, lo que pasa es que nosotros como no tenemos petróleo no lo estamos viendo, pero el petróleo también, la extracción de petróleo, ahí donde están, además también, esto también agrava, porque muchas veces se extrae petróleo de países que no están recibiendo ellos los ingresos, pero sí tienen esas zonas de petróleo, pues lo están instalando y tiene el impacto, recordaréis, ¿cómo se llama? Del transporte de petróleo cuando vino aquí en Galicia el Prestige. El Prestige. O sea que, a ver, hay que también poner en su justa medida, si queremos, o sea, necesitamos energía, la mínima posible, vamos a ser lo más eficiente que podamos ser, pero si necesitamos energía hay que producirla, y para producirla, por ahora, lo que tenemos son o el carbón, el petróleo, el gas natural, la nuclear y las renovables. Que yo sepa, no hay más fuentes de energía. Si los combustibles fósiles nos los tenemos que cargar, os voy a dar una buena noticia. En España ya se han cerrado la mitad de las centrales de carbón y para 2025 está previsto que se cierren el resto. O sea, el carbón, que es la energía más emisora de gases de efecto invernadero, hemos conseguido después de muchos años de lucha que se cerrase. Que no solamente por la lucha que hemos tenido nosotros, los grupos ecologistas, sino porque ahora mismo con el comercio de emisiones, como tienen que pagar por emitir, no les salía rentable, porque el carbón es la más emisora, entonces no les salía rentable por kilovatio hora lo que tenían que pagar en derechos de emisión. Ya han cerrado y van a cerrar el resto. El petróleo es el kit de la cuestión, el petróleo para movilidad. Si necesitamos trasvasar todo ese petróleo a energías renovables, necesitamos muchísimas energías renovables. Y esas energías se tienen que instalar, pero también os digo una buena noticia. Con el plan, o sea, ahora mismo, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, esos 50 gigavatios que os he dicho que se necesitan instalar, sería un 1,1% de la superficie total de España. Si instalásemos los proyectos, pero no se van a poner todos, desde luego que no se van a poner todos, de los 140 gigavatios llegaríamos a un 2,2% más o menos de la superficie. La buena noticia es que si necesitamos tan poco terreno, poco entre comillas, vamos a instalarlo bien para que tenga el menor impacto. Entonces sería posible. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que para eso tendríamos que movilizar, y nos tenemos que movilizar todos los tejados, autoconsumo al máximo, comunidades energéticas al máximo, pero además se necesitan centrales. Esa es la mala noticia, yo lo siento, pero las centrales se necesitan, y se necesitan huertos solares y huertos solares grandes, además del autoconsumo, y se necesita eólica. Y claro, la eólica marina, que tiene un potencial enorme, pero claro, la eólica marina también tiene sus impactos en el mar, y los molinos marinos, esos sí que son unos monstruos que se ven incluso aunque los hayas puesto muy dentro del mar. Entonces tenemos que llegar como sociedad también a un acuerdo
de cómo hacemos y de no solamente oponernos, sino ser proactivos también para la solución y ver dónde los instalamos. Y para eso es fundamental también que a las poblaciones se las incluya en la participación pública cuando se vaya a hacer un plan de estas características. Porque a lo mejor, hablando con la población, o sea, lo que también es cierto que no es descartado, o sea, no se puede simplemente decir, no, en mi zona que no me instalen nada. No, vamos a ver, si en esta zona tienen que instalar algo, vamos a ver dónde tendría el menor impacto. Y ahí es donde se tendría que instalar. Y para eso sí que la población local tenéis que negociar, tenéis que hablar, tenéis que ver y ofrecer soluciones, ¿no? Incluso ofrecer soluciones también de compensación, de sí, bueno, pues que se instale aquí, pero que me compensen de alguna manera, pues ya que voy a sufrir este impacto, ¿no? O sea, yo creo que también iría un poco por ahí. Y ahora ya me callo y os dejo, que seguro que tenéis también mucho que... Aquí hay una organización para todo lo que es Urbasandía Visiri, en la cual estamos pues, distinta gente de los valles, porque hay dos proyectos, un proyecto que es el proyecto Aldane, que son 22 aerogeneradores que empiezan ahí enfrente mismo, se ven desde aquí, se van a ver desde ahí, en la Raiza, luego llega pues hasta Lezaun, todo lo que es la ladera del parque Urbasandía, y luego ya sigue Salinas de Oro hasta el Servil, al Monte Servil, o sea, prácticamente hasta Pamplona. Entonces, claro, el impacto no es que te pongan unos generadores o una huerta solar que le han comprado a un vecino, es que eso luego necesita unas líneas de evacuación, y esas también tienen su impacto, tanto en las aves como en los terrenos y demás. O sea, yo solamente de pensar lo que es llevar porque aquí van en el proyecto este van unos aerogeneradores de 200 metros, las palas tienen 70 metros creo, y para llevar en este terreno, que justamente puedes subir con un Land Rover o a pie, pues tienen que hacer unas pistas inmensas y además un terreno muy con lo cual tienen que tirar por la calle del medio y destrozar todo el paisaje. Entonces eso estará calificado como zona media. De todas formas, referente a lo que habéis conseguido que se ha aprobado recientemente, uno de los temas que afecta a lo que es las decisiones sobre los parques, creo que eran a partir de 50 megavatios. 50 megavatios, hasta 50 megavatios, pues decidían las comunidades. Y a partir de 50 megavatios ya decidía el ministerio. Entonces tú vas y miras, pues Teruel y todo eso, que hay proyectos a montones, todos son de 49,9. Todos. Sí. Todos los proyectos son de 49,9, 49,9. Entonces, creo, no sé si en la ley esta que se ha aprobado, que habéis participado, se ha eliminado eso con la partición. Estamos en ello, no, todavía no se ha conseguido, vale. Pero ahora mismo estamos negociando con la ministra de Transición Energética, con Teresa Rivera, para que se incluya el impacto acumulativo. O sea, que no puede ser las sinergias, no puede ser que la fragmentación va a estar excluida. Y además también os diré que ahora mismo también se está planificando red eléctrica y nosotros estamos luchando porque los nudos de evacuación se establezcan en zonas, las zonas más antropizadas, porque eso es lo que condiciona fundamentalmente la instalación de parques, es que tengan puntos de conexión a la red. Sí, ya ha salido la lista, Claro. Aquí en Navarra sí, son salió, 3. El 1 de julio salió. Sí. Hay 3 que no sabemos exactamente porque no define si son nuevas subestaciones o si son reforzamiento de las existentes. Sí, y salió con unas condicionantes que antes no los tenían, pero salieron con condicionantes de que para dar los permisos de conexión tienen prioridad aquellos que presenten también criterios ambientales y sociales. O sea que antes, y con las subastas es otro tema también, que es un poco cómo se reparte cuando el ministerio dice, bueno, se tienen que instalar tanto, y hay empresas que optan, y hasta ahora solamente el criterio de adjudicación era el precio, las que estaban más baratos se les daba, claro. Y ahora mismo ya no. O sea, bueno, no sé si ya se habrá,
no se ha publicado todavía, pero lo que estamos negociando con la administración es que ahora mismo tengan el precio, es un factor importante, y es un factor importante porque el precio también condiciona el precio de la luz, que luego nos van a repercutir a los consumidores, pero que los criterios sociales y ambientales sean integrados. O sea, no solamente ya va a ser el de la... De cualquier manera, esto es algo que está en marcha, y lo que sí, yo sé que los nudos de conexión, porque ya cuando salieron el 1 de julio, ya ahí sí que estaba integrado el tema de los criterios sociales y ambientales a la hora de adjudicación de nodos para conexión. A ver, simplemente lo que quería era ir recogiendo todo esto para ver realmente qué es lo que podemos hacer, pero tanto los pequeños como los medianos, porque tenemos más poder del que creemos. Tenemos, por ejemplo, el poder, que no lo hemos explotado para nada, el poder de nuestro dinero, el poder de las inversiones. Nosotros seguramente tenemos dinero invertido, o por lo menos tenemos una cuenta en los bancos, ¿no? El sector financiero es un sector que tiene una influencia enorme en el modelo de desarrollo. El sector financiero ellos ya están previendo que los impactos del cambio climático les están afectando, y les van a afectar mucho más por dos cosas. Primero, porque el sector financiero también invierte en propiedades, y sabéis que el cambio climático, los impactos físicos, por ejemplo, cuando hay riadas, cuando los fenómenos climáticos extremos, pues las construcciones, tanto carreteras como edificaciones de casas, de servicios, etcétera, todo esto se va al garete, y ahora mismo ya las aseguradoras y reaseguradoras están gastando mucho más dinero en estos impactos físicos. Pero no solamente porque la nueva regulación está penalizando, por ejemplo, pues a los combustibles fósiles. Entonces el sector financiero lo sabe. Pero ellos también están, al igual que los poderosos y los que tienen más intereses, intentan ralentizar la transición. Nosotros, como pequeños inversores, tenemos también nuestro papel, ¿no? Podemos ir a los bancos y decirles, bueno, ¿en qué está invirtiendo mi dinero? Podemos seleccionar aquellos bancos que invierten en la economía real y no en la especulación, que ya hay bancos de este tipo, pues Tríodos, Fiare y más. Y a los bancos tradicionales ir y también decirles, yo quiero que mi dinero se invierta en actividades primero, que no dañen el medio ambiente, que no tengan impacto social, y no solamente eso, sino que tengan un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando desde WWF en eso, y llevamos también los eventos que dice Koldo a lo mejor, y hablamos con los financieros para que ellos hagan la transición, pero ellos no están notando la presión, no están notando que realmente los consumidores les estemos demandando eso. Entonces también ahí tenemos un papel que hacer, porque donde va el dinero es donde se va a invertir. Lo que tú ¿cómo te llamas? Lo que Enrique decía, hay tecnologías que se están parando y que no se están, pues vamos a ver cómo al sector financiero también de alguna manera le puede interesar el promover eso, porque el dinero es al final el que mueve el mundo. Entonces actuemos de una manera en la que con el poder que tengamos, que es verdad que no tomamos decisiones a un alto nivel, pero somos muchos, alguien lo decía aquí, que somos muchos pequeños, pero que los muchos pequeños también hacemos. Y sobre todo, tanto las empresas como el sector financiero se mueven a impulso de lo que, por supuesto, la regulación, y nosotros trabajamos en regulación, pero también lo que les venga de abajo y lo que vean que para ellos puede ser un beneficio reputacional, y que además que vean que si no lo hacen, puede ser un perjuicio, porque no se va a invertir en ellos. Están los temas de boicot también y de todo eso, pero bueno, vamos a empezar por el beneficio, ¿no? Vamos a dirigirnos a nuestros bancos. Yo me he ido a los bancos, por supuesto tengo en Tríodos, pero tengo dinero invertido en otros bancos porque quiero influir en ellos. Tengo nada, pequeñísimo, pero voy a ellos y les digo, bueno, yo quiero un fondo de inversión, pero un fondo de inversión que me garantice que mi dinero no va a contribuir a hacer mal, y además que quiero que facilite actividades, por ejemplo, de lucha contra el cambio climático. Por supuesto que no invierta en petróleo, que no invierta en gas, que no invierta... Bueno, al principio cuando iba, de esto hace más, claro,
ahora ya puedo invertir en esos, pero hace 6 años que yo empecé y me miraban con la cara de la loca esta que está diciendo, y ahora ya cuando voy ya me ofrecen un producto, y entonces yo ese producto lo que les digo es, bueno, pero ¿esto qué tiene detrás? Y ahora vamos a sacar una campaña precisamente dirigida a los inversores pequeños, con un checklist, para que vayan con el checklist al banco y le digan, bueno, ¿y vosotros qué estáis haciendo aquí? ¿Y hacéis esto, y invertís en esto, y no invertís en lo otro? Y así ellos pueden sentir esa presión. Y es cierto que somos, a ver, imaginemos que estamos todavía en un sistema que es un poquito oscuro, o sea, no tenemos mucha luz. Pero si cada uno de nosotros, por pequeña bombilla que sea, por un LED pequeñito que seamos cada uno, muchos LED iluminan la habitación. Si solamente es uno, no. Y además, si esos LED se conectan entre sí, tenemos el beneficio sinérgico, ¿no? Pues ya está, de aquí. Comunidad energética, poneros de acuerdo, venga. Por supuesto que seguir luchando para que esos molinos se instalen en el mejor lugar que se puedan instalar. Pero además de eso, comunidad energética para toda esta zona, paneles solares, fotovoltaicos, y además se crea un tejido social que luego va mucho más allá de la energía, porque nos convertimos, nos empoderamos también, y se crean las relaciones. Y además también muchas veces el tema del consumo, que no lo hemos abordado mucho, consumimos demasiados productos, o sea, seguro que todos nosotros... Desde el mes de diciembre, con el COVID, me he ido periódicamente a la montaña y me he instalado en una cabañita de 2x3 de madera. Me llevo 4 mudas, 4 cosas. Es verdad que es un ambiente de meditación, pero allí me digo yo a mí misma, es que ¿qué necesito? Yo ahora voy a mi casa, me sobra todo. No sé qué hacer con todo lo que tengo, me sobra, tengo ganas de regalarlo, pues si alguien lo quiere. Tengo ropa, tengo un montón de bisutería de otras vidas, tengo un montón de cosas que... ¿Ha traído de otras vidas? Sí, de otras vidas, porque cada día es una. Ha hecho el segundo nacimiento. No quiero nada de lo que tengo, ¿para qué? Si yo he sido muy feliz ahí, tengo un entorno afectivo que me cuida, que cuido, voy al monte, tengo mis horas de trabajo, no consumo casi nada, cago fuera de la cabaña, me ducho fuera de la cabaña, con agua fría muchas veces, bueno, pues oye, pasas un rato frío y ya está, ¿no? Y le decía a Koldo el otro día, es que estoy en un momento de conflicto porque no sé dónde vivir, realmente yo no quiero esta vida, quiero esta otra. Entonces yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, lanzar ahí la creatividad, ¿no? ¿Cómo podemos consumir menos? Porque es que somos tantos y creo que sí que hay que pensar globalmente, porque lo que hago yo afecta a India. Y me importa la persona de la India, me importa, porque me importo yo, me importa. Entonces, ¿qué podemos hacer para producir menos? Consumir menos, que no hay otra, y aprender a convivir de otra manera. Yo es que no veo otra salida. Últimas palabras, ¿os parece? ¿Emma? Bueno, a ver si soy capaz de expresar esto. Yo estoy súper a favor de todos estos cambios que se están haciendo. Creo que son muy necesarios, pero de alguna manera siento que es como poner parches a un tema que realmente la solución no es modificar, la solución es transformar, y parte desde el transformar nuestra forma de vida. Lo que no es sostenible es el estilo de vida que llevamos. Las ciudades no son sostenibles, hay que salir de las ciudades. El modelo productivo no es sostenible. El problema del consumo es que hay fábricas produciendo y esas fábricas están dando empleo. Es que hay que dejar los empleos, porque los empleos lo que están haciendo es alimentar un sistema productivo. Claro, dices, necesito el empleo, sí, pero lo necesito para vivir en una ciudad, para gastar una electricidad que cada día es más cara, porque el sistema productivo lo que hace... Perdonad, me estoy... es que el sistema productivo lo que hace es tratarnos como maquinaria, tratarnos al ser humano como engranajes de un sistema, y es de eso de lo que hay que salir. Tenemos que dejar de pensar que somos seres que tenemos que vivir para trabajar. No, o sea, el trabajo, aparte que es un concepto, o sea, es que todo es el concepto de raíz. Si queremos ir a una nueva tierra y lo que estamos haciendo aquí es ir a un mundo mejor, no es
mejorar lo que tenemos, es que es cambiarlo, es transformarlo completamente desde la raíz. Y está muy bien irse a la ciudad y gastar menos, pero es que las ciudades son lo que no son sostenibles. Y los empleos, sí, claro, necesito, ¿para qué? ¿Para qué necesito? Yo es que estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, quizás hay que a lo mejor irse a una forma de vida un poco más austera y soy yo la primera que me cuesta. Pero es que hay que vender las casas en las ciudades, que cuestan un montón, porque el problema de todo es el sistema financiero y el sistema inmobiliario. Es que mientras haya intereses económicos no vamos a poder cambiar el mundo. Y si queremos cambiar a los bancos, ¿cómo vamos a poder cambiar a los bancos cuando sus creencias son ganar dinero? ¿Cómo vamos a poder cambiar a las energéticas cuando su objetivo es ganar dinero? Mientras el mundo quiera seguir ganando dinero, no se va a poder hacer un mundo sostenible ni más humano. No sé si me he expresado bien o no. Yo tengo que añadir aquí, si me permites, que yo me siento parte de todo este montaje. Lo digo con humildad, o sea, yo no estoy exenta de todo lo que está pasando, yo formo parte de eso. Y entonces, hacer esa transformación para mí es algo interno. Es decir, yo me acuerdo una vez que estaba delante de un escaparate, acostumbrada a comprar, compraba mucho. Y un día estaba delante de un escaparate viendo un vestido y de repente comprendí que no lo necesitaba. Y entonces desde entonces me he vuelto muy austera en la compra de todo, en general. Pero todavía estoy en cambio, porque vivo muy bien. Todavía tengo una parte muy pija yo. O sea, para ser honesta, o sea, estoy ahí en el cambio, pero voy renunciando poco a poco a cosas, pero no porque yo me lo haya autoimpuesto esto, es porque dentro de mí veo que no lo necesito y entonces voy renunciando poco a poco. Creo que es un proceso de conciencia. Es un proceso de conciencia, sí. Para mí es la base. Tenemos que hacer cosas en paralelo, claro, yo por eso estoy aquí, pero no, sin olvidarte de que el cambio tiene que ser desde dentro, porque si no cambias hacia afuera y cambiando hacia afuera perjudicamos otras cosas, ¿no? Son decisiones conscientes, ¿no? Sí. Pero que empieza por internamente, ¿no? Gracias. Bueno, lo que has dicho de las empresas, yo trabajo en una empresa de chocolate, donde se hace el chocolate, y todo el material, vamos, es que es increíble todo el material que viene y de dónde viene y a dónde mandamos. Es que pensaba que igual no entraba aquí el chocolate. ¿Cómo no? No, para comer. Y la verdad que bueno, allí todo lo que se recicla, se recicla, ¿no? Todo el plástico que se usa es increíble. El estaño, la enorme cantidad de dónde viene todo el chocolate, de dónde viene, el cacao, todo lo que se mueve allí. Lo que nos hace falta, la luz que nos hace falta, las maquinarias, todo esto. Y yo allí soy un número, como yo, todos. Y nos tratan como números. Sí, estoy cómoda, vivo cómoda, estaría con menos. Tengo hijos, a esos hijos, a ver cómo. Yo estoy haciendo ahora mi camino un poco, pues buscando el que no sea un número y el sentirme. Pero bueno, tengo una edad también. Pero que tengo chavales de 19 y 15 años que están así, asado. Marcas, sí, también marqueras, todo eso se me queda grande, es que se me queda muy grande. Intento hacer los reciclajes, todo, pero yo reciclo. Yo creo que la naturaleza nos va a ayudar, porque van a venir. Vas a salir ahí, te va a pegar una chicharrada que la piel se te va a levantar, va a venir una ola y va a llevarse medio mundo. Claro, y entonces diremos, coño, joder, aquello que hablaban hace 100 años o 200. Y entonces habrá placas solares, habrá comida ecológica cuando te salga un carramarro por aquí que no sabes de qué, porque los insecticidas, y eso sí, y punto, y lo demás es un cuento. ¿O no? Ya está. La naturaleza nos va a ayudar, no dudéis. Nos va a recordar. Nos va a ayudar mucho. Bueno, ya lo he liado. Es así. No, yo quería decir
que las energías renovables son el futuro, pero la energía que consumimos, la electricidad, es un 20% solamente. El 80% es todo lo demás. Entonces el problema no está en la electricidad, el problema está en todo lo demás, en toda la movilidad, es que todo está montado en la movilidad, más que nada en la movilidad, todo el funcionamiento del mundo está basado en eso. Entonces el problema no es la electricidad. Es que hay que diferenciar bien qué es la electricidad y qué es energía. Claro, electricidad no es una energía. Tal y como tenemos está conceptuado, o sea, en la parte energética, y es muchísimo lo que eso, y la electricidad no es una energía, es un vector energético. O sea, se tiene que gastar una energía para generar electricidad. Entonces, consumimos 20% de electricidad y con las energías renovables conseguiremos ese 20%. Eso seguro. Pero el 80% restante, que nos da toda la movilidad y todo lo demás, eso no podemos sustituirlo con renovables, ¿eh? Sí. Ahora es imposible. Y yo sigo a Antonio Turiel, ya conocerás. Sí. Y él lo que dice es eso, sí, básicamente. Y en España es el ¿cómo se dice? El gurú de la energía. Eso quería decir. A ver, es cierto que ahora no podemos sustituirlo con renovables, pero es que para hacer la transición energética se requiere que el petróleo, o sea, si tenemos que acabar con los combustibles fósiles, es que la movilidad va a tener que ser eléctrica o por hidrógeno. Y el hidrógeno se va a tener que hacer con energías renovables, o sea que no es una cosa de aquí para el 2030, pero ese es el planteamiento que se está haciendo de trasvase